Radio Nacional de España. Extremadura. Y ahora, la entrevista, aquí, en Radio Nacional de España en Extremadura. A la 1:15 de la tarde se quedan con mi compañero José Antonio Lagar. Hola, buenas tardes. Nuestra invitada de hoy, después de una trayectoria política amplia, hace años llegó a ser incluso delegada del gobierno en Extremadura, se pasó al otro lado, a la labor social, y como voluntaria de Cruz Roja llegó a acceder a la plataforma del tercer sector de Extremadura. Carmen Pereira Santana, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Es la presidenta de la plataforma del tercer sector de Extremadura, que hoy precisamente acaba de terminar sus 9ª jornadas anuales, por lo que le agradezco muchísimo que nos haga este hueco aquí en Radio Nacional. En la asamblea se han venido desarrollando desde las 10 de la mañana pobreza infantil y familias vulnerables, estrategias y herramientas de inclusión social. Han sido estas interesantes jornadas en las que han participado gente de cierto fuste. Exactamente, desde el año 2022 que el presidente del gobierno, el gobierno de España, decidió que el día 9 de octubre se celebrara el Día del Tercer Sector a nivel nacional, coincidiendo con el día que se aprobó la ley del tercer sector. Y claro, pues para no coincidir con el mismo día que se celebraban las jornadas estatales, pues nosotros hoy, día 11, pues conmemoramos el Día Nacional del Tercer Sector en nuestra región, pero también a la vez que sea un día de conmemoración y de reconocimiento de la labor que hacen las personas voluntarias, las trabajadoras, los aliados y también las propias personas que conforman las entidades del tercer sector, pues también reivindiquemos y pongamos encima de la mesa y ante las instituciones, las administraciones, pues problemas de calado y que nos interesan a las entidades, pero al conjunto de la sociedad y sobre todo a las administraciones que tienen que resolver estos problemas, como son la pobreza infantil, pero también las familias más vulnerables, ¿no? Las más desfavorecidas. Esos temas los ponemos en la mesa, además de recordarles que debemos seguir trabajando para promover la igualdad, el respeto a la diversidad, la paz y proteger el planeta. Que no son pocas cosas. Repito, le agradezco muchísimo que esté con nosotros. A mí me gustaría, para aquella persona que nos esté escuchando ahora desde el tractor o haciendo las labores en su casa, en el trabajo, que nos explicase exactamente qué es lo que hace esta plataforma, porque tercer sector todos tenemos claro que son esas asociaciones, fundaciones que se dedican a hacer la parte social que a veces las instituciones no cubren, ¿no? No sé si tiene datos de cuántas hay en Extremadura. Sí, más o menos, sí. Son más de 1.000. La plataforma del tercer sector, que se constituyó en noviembre del año 2012, va a ser 12 años que se fundó, el mismo año que la plataforma estatal y la andaluza. Somos las 3 primeras que se constituyeron en España. Qué bueno. Aquí en Extremadura está constituida por la Asociación de Fundaciones, que a su vez integra a más de 50 fundaciones en Extremadura. A Cáritas, a las Cáritas extremeñas, tanto la de Plasencia como la de Cáceres como la de Badajoz, Mérida, al CERMI Extremadura, que en CERMI Extremadura está PACE, las de plena inclusión, las de personas con discapacidad física, es decir, que hay muchas entidades integradas en el CERMI, Cruz Roja Española, la EAPN, que es la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que también está constituida por cientos de asociaciones en nuestra región, el Grupo 11 en Extremadura y la plataforma del voluntariado también de Extremadura, que está integrada pues por muchas entidades, ¿no? Los bancos de alimentos o como AOE o, por ejemplo, también las de la médula. Todas estas entidades decidieron unirse para tener una voz única para aquellas cuestiones que les son comunes. Por ejemplo, pues erradicar y hacer desaparecer todos los obstáculos que impiden una integración real en la sociedad, para buscar una financiación justa y suficiente de los servicios que prestan estas entidades. Pues para una voz de reivindicación, de lucha, después cada una tiene sus cometidos y su propio trabajo, claro. Pero más o menos
unión para ser una voz única de reivindicación, de la promoción de la igualdad, del respeto a la diversidad y sobre todo que todas estas entidades que están prestando un trabajo y una labor y unos servicios que deberían asumirlo las administraciones y que no podrían tener capacidad, que lo están prestando estas instituciones, la hagan con una financiación suficiente para que estos servicios sean de calidad. La verdad es que hemos ido consiguiendo logros gracias también al apoyo de otras entidades como pueden ser también las administraciones, que saben que es su obligación, pero que solo ellas, esas administraciones, no podrían prestar estos servicios y que somos, por lo tanto, unos aliados y colaboradores necesarios. Con Carmen Pereira, presidenta de la plataforma del tercer sector en Extremadura, estamos dialogando hoy y nos estamos centrando en esa importancia del tercer sector porque, claro, a veces no nos ponemos a pensar, pero mueven cientos de millones de euros que unas veces pueden generar ellos y otras no. Hay otras que se mueven en torno a programas que vienen del dinero que, por ejemplo, en la casilla de Hacienda, cuando pulsamos ahí, les puede llegar, etcétera, y les viene muy bien, o de proyectos europeos, etcétera, etcétera. Pero además, miles de trabajadores seguramente en Extremadura, en el tercer sector. Porque no toda la labor se puede hacer gracias a los voluntarios, que hay que reconocerle esa tarea que hacen, es decir, dar parte de su tiempo libre para ayudar a mejorar la vida de muchas personas, pero esto se necesitan ya cada vez más trabajadores y trabajadores especializados. Una persona que tiene una parálisis cerebral necesita una atención especializada por parte de muchos técnicos, no solamente psicólogos, sino también fisioterapeutas, es decir, muchos trabajadores que tienen que estar preparados y formados para dar el servicio adecuado a esa persona, para mantener una calidad de vida y también para promover, dar una formación y una salida laboral a muchas personas. Por lo tanto, se necesitan trabajadores cualificados y eso cuesta mucho dinero. No solo hacen una labor que no hacen las instituciones públicas, sino que además crean puestos de trabajo. Yo siempre pongo el ejemplo de Placean, que es una asociación que trabaja con personas con discapacidad intelectual. Tiene más de 200 trabajadores, es una de las empresas más grandes de Plasencia cuando hablamos de empresas, porque ella también tiene su empresa, crea talleres, da trabajo a los chavales con discapacidad, aparte de tener sus propios trabajadores. Es verdad que recibe, evidentemente, pues fondos de la Junta de Extremadura, pero también es cierto que ellos crean sus propios recursos. Quiero decir que si esto no existiese, habría que inventarlo y quizá, me imagino que una de las preocupaciones que le plantean es esa ley de mecenazgo que permita que llegue dinero de las empresas cuando los trabajadores declaran a Hacienda al tercer sector, ¿no? A labores como esta, ¿no? La ley de mecenazgo, pero también, por ejemplo, la ley de conciertos sociales, en las que Extremadura fuimos pioneros a nivel de España y que además se decía que solo podían ser entidades sin ánimo de lucro las que pudieran trabajar mediante los conciertos que garantizan una financiación suficiente. Pues ahí tenemos que estar vigilantes para que esa ley de conciertos se aplique no solamente ahora mismo a las entidades del CERMI, sino que vaya también llegando a todas las entidades que trabajan en el tercer sector y no solamente a través de subvenciones que siempre, pues tienen muchas más dificultades a la hora de estar aprobadas las subvenciones a su debido tiempo. El tema de la financiación es complejo y es muy necesario abordarlo bien para que no se creen problemas después de que se dejen a entidades en descubierto, porque los que se perjudican no son solamente las personas que tienen que recibir esas prestaciones, sino también muchos trabajadores que solamente tienen su sueldo para poder vivir y, en definitiva, toda la sociedad. Y además trabajadores que muchas veces, es verdad que reciben un sueldo, pero que tienen más parte casi de voluntariado y de bastante vocacional. Y de vocación, eso es un trabajo, pues cuidar a ancianos, cuidar a personas con discapacidad, quizás el trabajo más duro. Porque no solamente personas con discapacidad, sino mujeres, por ejemplo, víctimas de violencia de género, niños y niñas, adolescentes con problemas, personas migrantes, claro, que llegan aquí pues arriesgando lo único que tienen, que es su vida, para conseguir una vida mejor, para integrarla, formarla
como digo, las más vulnerables. Esa era la excusa, pobreza infantil y familias vulnerables, las jornadas que se acaban de terminar en la Asamblea de Extremadura de las 9ª jornadas anuales de la plataforma del tercer sector en Extremadura. Hay que seguir trabajando para una sociedad más justa y desde la plataforma del tercer sector trabajamos para conseguir mejorar la vida de las personas más vulnerables, pero también hay mucha gente que están ahora mismo en las zonas de conflicto y tenemos que seguir luchando por la paz, por unos desafíos globales y cambios que está sufriendo el mundo, en las que el tercer sector tiene que estar ahí para ser un baluarte pues de resiliencia y de esperanza. Pues enhorabuena por ese aniversario y por esa celebración del día, y gracias por estar con nosotros, Carmen Pereira. Un beso. Pues muchísimas gracias.